Hola, ¿cómo están? Llegamos al punto 2 de los fundamentos epistemológicos de la psicología fenomenológica existencial, en donde vamos a hacer una lectura comentada de los puntos más importantes de este modelo psicoterapéutico. Fundamentos epistemológicos de la psicología fenomenológica existencial. La psicología fenomenológica existencial propone comprender al ser humano desde su experiencia vívida, desde su propia experiencia, desde lo que está vivenciando en el aquí y ahora, poniendo el foco en la manera en que cada persona percibe, interpreta y da significado a su realidad. Su interés principal no es explicar la conducta desde afuera, sino comprenderla desde la perspectiva de quien la vive. De esto también se habrá tomado Carl Rogers para decir de que trabajamos desde el mundo perceptual privado del cliente. Este enfoque integra los aportes de la fenomenología y el existencialismo, destacando aspectos como la libertad, la responsabilidad, la conciencia y la búsqueda de sentido. Sus fundamentos constituyen una base esencial para una comprensión más profunda y humana de la experiencia psicológica. El enfoque fenomenológico existencial en psicología propone que debemos preocuparnos por comprender el sentido de la experiencia del ser humano antes que preocuparnos tanto por explicar su conducta y validar cuantitativamente su experiencia, como vimos en el punto anterior, que el método investigativo que se usa comúnmente es el cuanti, mientras que acá estamos apuntando un poco hacia la investigación cualitativa. Buscar una explicación del comportamiento de alguien sin haber comprendido antes la experiencia de dicha persona lleva siempre a una imagen inadecuada de dicho ser humano, ya que al mismo tiempo que no captamos la individualidad de cada persona, estaremos ajustando a cada ser humano a nuestra propia imagen del mundo, en la cual se apoya toda explicación. Por eso es sumamente importante tener en cuenta la subjetividad, cómo siente, qué está experimentando esa persona, y que en ese sentido estamos hablando exactamente de lo cualitativo. Si se aplica el mismo esquema para comprender a todos los individuos, se le escapa a uno la experiencia irrepetible de la individualidad de la persona. Debemos tratar de comprender la forma en que cada ser humano ha estructurado su experiencia, lo cual debe subyacer siempre a toda técnica. Cómo esa persona fue configurando su experiencia, que es válida para esa persona. Por lo tanto, es sumamente importante, significativa y fundamental tener en cuenta eso. Así, el concepto de comprensión toma un lugar primordial en la psicología fenomenológica existencial, lo cual nos exige que debemos empezar por admitir que los seres humanos, aunque apuntan a fines universales, también debemos apreciar y aceptar que cada ser humano apunta a esto de forma particular. Por ejemplo, todos en algún momento dado queremos tener una casa, una propiedad, pero cómo lo logramos es diferente. A lo mejor la mayoría queremos, o todas las personas queremos tal cosa, pero para llegar a eso es diferente. Entonces, hay fines universales, pero la forma, los medios que utilizamos para llegar son diferentes en cada persona. Los sujetos se van constituyendo según sus experiencias, las cuales, debido a la intencionalidad y los rasgos peculiares de cada ser humano, tienen matices muy concretos. Aunque las experiencias ocurren a los seres humanos de manera similar, cercana y aproximada en diferentes situaciones y condiciones, las vivencias expresan lo más íntimo y particular del ser humano respecto a su forma de atender intencionalmente al mundo. Si las experiencias ocurren de manera similar en un ambiente, por ejemplo, podemos
de alguna manera estar de forma similar en un lugar X, pero vamos a experimentar de forma totalmente subjetiva diferente. La psicología comprensiva fenomenológica define su objeto como el estudio de la experiencia y de las vivencias. Esto es sumamente importante tener en cuenta. Las vivencias se articulan y organizan constituyendo los rasgos peculiares de la persona, es decir, las formas características que tienen un individuo de establecer la trama del mundo personal. El sustrato tanto del comportamiento como de la subjetividad es la experiencia. La experiencia se objetiva en comportamientos, mas solo lo hace de manera parcial. Lo más íntimo de la persona es apenas vivido por ella. Esto es lo más propio de la subjetividad. Las vivencias se configuran por eventos socioculturales, factores biológicos y, sobre todo, por la forma particular como se va configurando la experiencia en cada una de las dimensiones de la vida. Otro concepto muy importante es el sentido. Este concepto nos exige atender, captar e ilustrar los valores personales que cada ser humano defiende y trata de expresar en todo momento, en cada una de las situaciones a las cuales se ve enfrentando cotidianamente, con lo cual, y en últimas, no hace otra cosa que tratar de darle sentido a su vida. De esta forma es precisamente ese sentido particular al que se debe tratar de describir como punto de partida en la psicología para poder comprender la experiencia de cada ser humano. Qué interesante, ¿no? Poder preguntarnos a nosotros mismos en primer lugar, siendo futuro terapeuta o terapeutas ya, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Cuáles son los objetivos de mi vida? Sumamente importante tener respondida esas preguntas existenciales. 5 postulados básicos. El ser humano es más que la mera suma de sus partes. Esto lo vamos a desarrollar con más detalles cuando hablemos de la psicoterapia gestáltica. La existencia de los seres humanos se da en un contexto específicamente humano y social. Los seres humanos tienen un margen de elección y con ello de responsabilidad. Solemos decir que siempre estamos eligiendo, es decir, tenemos ese margen de elección, aunque no podamos de alguna manera como elegir cierta situación o comportamiento en cierta situación, podemos elegir con qué actitud vamos a asumir o a enfrentar o a colaborar con esa situación. Los seres humanos son intencionales, apuntan a metas, saben que crean un futuro y buscan un significado. Los seres humanos son conscientes y tienen consciente de que saben que saben. Es sumamente importante esto de que esa conciencia. Rollo May hablaba de uno de los principios ontológicos que sería la autoconciencia. Los psicólogos humanistas existenciales manifiestan que la psicología debe tener en cuenta para comprender a un ser humano distintas características o dimensiones básicas de la condición humana, tales como la capacidad de autoconciencia, lo que estábamos mencionando. Todas las personas tenemos esa capacidad de ser autoconsciente, de ser consciente del peligro, de ser consciente de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Significativo margen de elección, como ya mencionamos, sí tenemos cierto margen de elección y con ello la responsabilidad, porque cada decisión que tomamos tiene consecuencia. Valoración y significación de la realidad y propia experiencia. Cada uno de nosotros le estamos dando un valor, le estamos dando un significado a la realidad que estamos vivenciando y la experiencia también. Desarrollo de la propia identidad y relaciones interpersonales a partir de cierto grado de libertad. Nos desarrollamos justamente socializando y tenemos cierto grado de libertad. Ya sabemos que la libertad es relativa, no es absoluta. Necesidad de afirmar, crear, preservar o alcanzar un sentido concreto en la realización con las situaciones de la vida cotidiana.
Y por sobre todas las cosas, fundamental para este modelo, la ansiedad como una condición de vida. Conocimiento y anticipación de la muerte. Sabemos que vamos a morirnos y es sumamente importante estar preparados. Tener en mente la muerte, tener presente la muerte da calidad a nuestra vida. Desarrollo de un proyecto de vida que implica atender explícita o implícitamente necesidades afectivas. ¿Estoy satisfaciendo mis necesidades afectivas? ¿O estoy haciendo nomás las cosas como para llenar algún hueco? Así, además de los conceptos de comprensión y sentido, se pueden apreciar otros conceptos supremamente importantes para la psicología fenomenológica existencial, como son libertad, voluntad, orientación hacia el futuro, capacidad de elección responsable, conciencia intencional, los cuales son tenidos en cuenta tanto en la concepción del ser humano como su abordaje y tratamiento psicológico. La psicología debe abrirse a la experiencia de cada ser humano en el sentido no solo de concebir al hombre como un objeto que hace parte del mundo y al cual debe adaptarse, sino también como un sujeto capaz de constituir y formar consciente e intencionalmente su propio mundo. Heidegger hablaba del ser humano como Dasein. Ahí se refiere al hecho de que la persona está ahí. Es un objeto constituido, un yo empírico, pero al mismo tiempo constituye el mundo. Esto es un yo trascendente. En consecuencia, sería necesario entonces captar el modo particular en que el individuo vivencia, crea y constituye su propio mundo a partir de su relación con toda su determinación pasada. No vamos a olvidar el pasado, no vamos a borrar, forma parte del pasado y en la edad adulta ya, lo tenemos como experiencia, así como la manera en que decide reafirmarse para defender su centro existencial, a lo que es lo mismo que valores pretende crear intencionalmente en el presente. ¿Qué valor es importante para mí? La vida, mi familia, mis principios, etc. Todo ser humano comparte unas características o condiciones de vida a partir de las cuales se crea a sí mismo. La idea es que si comprendemos estas condiciones de vida y la relación del ser humano con ellas, podremos captar el sentido de la experiencia del ser humano sin diluir su individualidad. Estas características fundamentales de todo ser humano son temporalidad, vivimos en un tiempo, en un espacio, y la corporalidad, la coexistencia con otros seres, la relación consigo mismo y la mortalidad o finitud. Todo esto lo estamos viviendo de una manera absolutamente personal, subjetiva. Por eso justamente no nos podemos comparar ni medirnos mediante otras personas, por ejemplo. De esta forma, la psicología fenomenológica existencial prefiere atender al ser humano a partir de estos conceptos que se enmarcan en la condición humana y no desde una perspectiva en que se conciba al hombre a partir de una naturaleza predeterminada que lo restrinja, tanto en el ámbito de la comprensión de su experiencia como en el ámbito de su creación como ser en el mundo. Se trata entonces de no tratar de entender por sí solos los distintos mecanismos y estructuras psíquicas, los dinamismos o los impulsos, como si estos se dieran y tuvieran vida por sí mismos, sin la intervención activa de la persona poseedora de dichos mecanismos, impulsos y estructuras psicológicas, ya que estos han sido creados por alguien concreto con un fin específico, lo cual es lo que se pretende captar en primera instancia para a partir de ahí formular la explicación pertinente. ¿De quién es el inconsciente o dicho pensamiento irracional? Esto significa que aunque el contenido del inconsciente o de los procesos de pensamiento esté influenciado por el pasado o por un determinismo ambiental o biológico,
Estos han sido creados y están siendo creados en la experiencia presente con un fin concreto que le permite a la persona mantener la posición o postura que busca preservar en el mundo, aunque ésta sea restringida y limitada en lo que se refiere a sus potencialidades particulares. Es decir, no puede haber inconsciente, no puede haber pensamiento irracional sin alguien que lo tenga, es decir, sin una persona existente. ¿Cómo puede existir ansiedad, el inconsciente, los procesos de pensamiento o los mecanismos de defensa sin alguien que esté ansioso, que haga inconsciente la experiencia, que realice los procesos de pensamiento o que cree los mecanismos defensivos? Todo pensamiento, impulso, deseo, síntoma, mecanismo psíquico o conducta siempre apunta a un significado. ¿Quién crea o pretende crear dicho significado y con qué fin? Ese es precisamente el punto de partida de toda comprensión psicológica. No existe nada de esto sin una persona viviente que lo esté experimentando. A modo de conclusión, la psicología fenomenológica existencial comprende al ser humano desde su experiencia vívida y los significados que construyen su relación con el mundo. Este enfoque destaca la libertad, la responsabilidad, la intencionalidad y la búsqueda de sentido como dimensiones fundamentales para comprender la existencia humana en toda su singularidad. Es lo que tenemos que de alguna manera analizar en el contexto psicoterapéutico. Comprender a la persona implica comprender el significado de su experiencia en su totalidad. Así entonces cerramos el segundo capítulo de la lectura de fundamentos epistemológicos de la psicología, de la psicoterapia fenomenológica existencial, algunos fundamentos importantes, la temporalidad de la libertad, la muerte, que vamos a ir profundizando cada vez más, sumamente importante. No quiero, por favor, que te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.